Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Y al hablar del mundo, estamos en este momento con un personaje importantísimo y valioso, colombiano y antioqueño. Estamos desde Cambridge, Inglaterra, haciendo un conversatorio que vale la pena cuando resaltamos valores permanentes de nuestra gente. Colombia tiene una historia bellísima de personas que, irrigando el mundo, están dando enseñanzas de vida, no de violencia, no lo que está ocurriendo hoy nuevamente en Colombia, destrozos en Bogotá, Medellín y en otras partes, una violencia sin razón, una violencia sin sentido. Entonces, cuando tenemos este conversatorio, el alma se recupera, volvemos a tener sensaciones distintas y por ello es muy agradable y a mucho honor tener la compañía de Gloria Calderón, que nos va a contar un poquito de su vida. Bienvenida al Pensamiento al Aire. Muchas gracias. Encantada de estar aquí y lamento mucho que Colombia esté viviendo momentos difíciles, pero como tú dices, hay que crear bálsamos que curen y bálsamos que alivien un poquito el sufrimiento que se produce por la violencia. Pero encantadísima de estar aquí. Te agradezco muchísimo y me siento muy privilegiada de que podamos conversar. Gloria, para nosotros es más importante conocer no solamente tu historia, sino la forma en que puedes impactar a miles de personas que nos están viendo. Porque una de las grandes ventajas del Pensamiento al Aire es resaltar los valores humanos. No tenemos otro valor importante que fuera de ese, el trabajo, la mística y el empeño que hace. Entonces, Gloria es psicóloga clínica de la Universidad San Buenaventura de Medellín. Ahí empieza una historia de vida estupenda, donde cada vez avanza más en su formación profesional y en la investigación. Gloria, cuéntanos un poquito de esa historia en Medellín. Hace bastantico tiempo, pero sí, yo me gradué de la Universidad San Buenaventura y lo que yo digo es que a mí el bicho de la investigación me picó desde que yo estaba muy temprano en la universidad, porque sí, siempre he querido entender cosas. Probablemente por eso me decidí a hacer psicología, porque permanentemente me preguntaba muchas cosas, especialmente por la mente. Terminé mi entrenamiento de la universidad, luego trabajé por algún tiempo en el Hospital Mental de Antioquia, donde hice una pequeña investigación, que es lo que se refiere es casi como un año rural. Y luego, posteriormente, me uní al Departamento de Psiquiatría de nuestro adorado Hospital San Vicente de Paúl. Ahí trabajé más o menos 7 o 8 años. Trabajé medio tiempo ahí y en el otro medio tiempo, en el que era entonces el Instituto de Seguros Sociales, me vinculé manejando el grupo de psicólogos clínicos de la región. En ese entonces se había establecido la necesidad de que la psicología se implementara en muchos de los que se llamaban los CAP, los Centros de Atención Básica. Yo trabajé en 2 centros, uno en Campo Valdés y el otro en Itagüí, durante ese tiempo. El tema de la salud mental de los colombianos es impactante. Yo creo que cada vez encontramos indicadores mayores del deterioro de la salud mental. ¿Causas de eso cuáles son? La enfermedad mental es multicausal. Yo creo que no podemos solamente decir que hay una sola causa. Y yo creo que no es solamente, Antonio, en Colombia. Probablemente la magnitud de la salud mental y de los problemas mentales en Colombia son mucho mayores, aumentados por las condiciones políticas y socioeconómicas. Pero lo mismo lo vivimos aquí en Inglaterra. Aquí hay un índice bastante grande de problemas de salud mental. Una de cada 4 personas en Inglaterra en el transcurso de su vida sufren trastornos mentales. Y yo creo que las causas, como te digo, son muy diversas.
por supuesto, dependiendo también de lo que nosotros llamamos los trastornos mentales. Hay trastornos mentales muy mayores y otros trastornos mentales que son menores, como la ansiedad, como la depresión, como trastornos de muchas áreas del comportamiento humano. Pero hay otros que son mucho más, que tienen que ver mucho más con el deterioro, por ejemplo, del cerebro, lo que llamamos las enfermedades neurodegenerativas, como la demencia, como el Parkinson, porque aquí en Inglaterra todas estas enfermedades se catalogan como enfermedades mentales. Y aquí, por ejemplo, sí, las enfermedades mentales, el hospital donde yo trabajo, donde está mi unidad de investigación, es una unidad que está centrada, está localizada en el hospital mental o en la fundación mental de aquí de Cambridge. Y vemos pacientes con enfermedades como esquizofrenia, como la psicosis, enfermedades, depresiones graves, pero también trastornos del apetito, ansiedad, lo que normalmente nosotros llamamos algunas de los problemas que vienen de simplemente vivir. Así que yo diría que la enfermedad mental solamente puede ser, digamos, agravada en muchos factores, cuando muchos factores se ponen juntos, como problemas socioeconómicos, problemas políticos, la violencia, por ejemplo. Por supuesto, va a tener muchísimas secuelas en la salud mental del pueblo colombiano y de Medellín. Yo estaba recordando hace muy poco, yo estuve trabajando en el Hospital San Vicente cuando la época de Pablo Escobar. Y fue una época de violencia bastante grande, eso fue como en el 84, 85. Hasta el 93 que murió él, afortunadamente. Exactamente. Yo me vine a vivir a Inglaterra en el 94, o sea que el año anterior. Era otra forma, el miedo generado por el problema del narcotráfico. Yo recuerdo muy bien la violencia que se produjo en ese entonces contra la policía, por ejemplo, y todas las consecuencias de eso. Durante mucho tiempo nosotros en el hospital mental vimos muchos niños que fueron afectados gravemente emocionalmente por los problemas del narcotráfico. Y como te digo, las enfermedades mentales o las afecciones de la mente pueden ser generadas por muchísimos factores. Entonces, uno podría preguntarte si hay diferencia entre un tipo de enfermedad mental en Colombia con la que ustedes puedan sufrir en Inglaterra. No, las enfermedades Ninguna. mentales son una. La manifestación de ellas es diferente, diría yo, en mi opinión, dependiendo de las condiciones sociales, por ejemplo, dependiendo de los sistemas de salud. Inglaterra, a diferencia de muchos otros países, tiene un sistema de salud que es extraordinario, porque es gratuito y para todos. Nosotros, todos los que trabajamos, tenemos que aportar una gran parte de nuestro salario para que el sistema de salud se sostenga y pueda atender independientemente a todos los ciudadanos ingleses. Y yo creo que eso hace que, digamos, las enfermedades mentales aquí se detectan, por ejemplo, de una manera muy temprana y sus tratamientos se establecen también de una manera mucho más temprana. Pero un paciente psicótico aquí y un paciente psicótico en Colombia, o un paciente que sufre esquizofrenia aquí y en Colombia, manifiesta, digamos, la enfermedad con síntomas de iguales características. Y los temas, por ejemplo, podrían ser distintos en la manera como se manifiestan, dependiendo de la cultura y de los problemas socioeconómicos. Pero la enfermedad mental existe, es una enfermedad existe universalmente. Temas como la depresión, como la ansiedad, sí son más comunes, ¿cierto? Muchísimo más comunes. Y, por ejemplo, aquí en Inglaterra, nosotros hemos encontrado que la ansiedad, especialmente en los adolescentes, es muy marcada.
Y la ansiedad, y hay muchos trastornos de ansiedad, obviamente, pero por ejemplo, los trastornos alimenticios, la anorexia, aquí es bastante marcada, como se ha visto en muchos otros países. Pero, y la depresión también, obviamente, casualmente esta semana hay una campaña que se llama la Semana en contra de prevención del suicidio, porque obviamente aquí tenemos también una tasa de suicidio grande y que se ha aumentado lamentablemente durante la pandemia por todo lo que nosotros conocemos, lo que el encerramiento, el aislamiento que produce, que ha producido la pandemia. Y adicionalmente todas las condiciones socioeconómicas que esto ha generado. En países, digamos, desarrollados como Inglaterra, aquí la pandemia y el efecto económico que este ha generado se siente dramáticamente. Muchísimas personas han perdido sus trabajos, han perdido sus casas y me imagino que también, obviamente, el impacto económico a través del mundo es grandísimo. Y esto, como te digo, genera nuevamente como que sobreimpone un nivel mucho mayor de estrés a las personas y muchas de ellas que han tenido probablemente algunas enfermedades mentales, pero que no se han manifestado, se reactivan de acuerdo a estas circunstancias que estamos viviendo. Muy bien. Gloria, volviéndonos un poquito para Colombia, en tu época Dime. antes del 94, y hablaste ya de ese gran interés que tienes por la investigación. ¿Qué fue lo que más investigaste en Colombia? Nosotros hicimos, yo soy una apasionada, no solamente de la vida, sino que soy una apasionada de poder entender, de buscar. Y siempre cuando estaba trabajando me preguntaba muchas cosas, especialmente lo que tenía que ver con el sufrimiento. Cuando estuvimos trabajando en el Servicio Seccional de Salud, en lo que se llamaban los centros de atención básica, lo que empezamos a ver es que muchos de los pacientes consultaban crónicamente. En ese entonces iban 3, 4, 5 veces en un transcurso muy corto. Y cuando iban donde el médico, digamos que los síntomas de los cuales ellos se quejaban no tenían mucha resonancia con la enfermedad física. Se quejaban de muchos dolores de cabeza o de cansancio o síntomas que no eran muy específicos y consultaban frecuentemente. Y yo me empecé a preguntar, y algunos de ellos, de esos pacientes, los médicos empezaron a mandarlos a los psicólogos clínicos. En este caso, empecé a ver algunos de estos pacientes y empezamos a encontrar que no había, digamos, ninguna correlación de estas quejas o de estos síntomas con una enfermedad física. Y yo me empecé a preguntar básicamente, pero ¿por qué vienen tanto tiempo y por qué continúan consultando y no hay ninguna respuesta a esto? Y empezamos a implementar, digamos, lo que nosotros llamamos a investigar la cronicidad de la consulta de estos pacientes en los médicos generales. Y encontramos que muchos de los pacientes que iban permanentemente donde el médico, nuevamente con estos síntomas, eran síntomas que eran relacionados más bien con su estado mental, probablemente ansiedad, probablemente depresión o algunos problemas familiares, pero que no se manifestaban abiertamente como eso, sino con un componente físico, como dolores de cabeza, malestar, yo no me siento muy bien. Y lo que hicimos es que a estos pacientes empezamos a ayudarles a aprender a hablar de los síntomas que no eran físicos, pero que tenían, digamos, este componente emocional. Y también empezamos a trabajar con los médicos generales. Hicimos grupos de reflexión en términos de lo que significa para todos los médicos tener que oír de una manera distinta los síntomas de estos consultadores crónicos. Y establecimos un programa en el cual se hicieron grupos, digamos grupos no de psicoterapia grupal, pero de atención grupal,
para oír los síntomas y también al mismo tiempo empezamos a trabajar con los médicos. Y vimos una reducción dramática de la consulta de estos pacientes cuando les dimos la posibilidad de hablar de sus síntomas psicológicos y redujeron dramáticamente su consulta a estos médicos. Lo que nos mostró que con un mínimo de, digamos, de intervención se podía impactar para que los pacientes que tenían un sufrimiento y una consultadera crónica fuera menos, pero también impactó en el servicio, porque menos consultadores crónicos, menos espacio para que los médicos generales puedan ver más pacientes. Desde ahí empezó esta pasión mía, digamos así, por la investigación, y cuando me vine a vivir aquí en Inglaterra, pues bueno, se me abrieron todas las posibilidades que hemos investigado en muchas cosas, en demencia, en Parkinson, que también puedo contar si quieres, pero así fue como empezó mi historia. Muy bien. Esa historia muy bonita que me parece además que impacta porque hay muchos tipos, en esa época en Colombia se veían mucha recurrencia, digamos, de las personas a los servicios médicos, y en el tema empresarial decíamos que era inclusive muy simpático porque los lunes era el día de más consultas. Se llamaba Gadejo. ¿Así? ¿Se llamaba así? Muchas veces encontramos, yo revisaba las historias clínicas, porque así fue que empecé, yo me senté y dije, a ver, ¿qué pasa con esto? Y muchos, no es que sin ningún ánimo, por supuesto, de criticar para nada a los médicos, muchos de ellos decían consulta por Gadejo. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Porque no encontraban ninguna otra manera, digamos, de encapsular y darle nombre a una cantidad de síntomas que, como te digo, eran como amorfos y que continuaban y venían una y otra vez. Entonces ellos ponían Gadejo. Ahí es donde uno dice que gracias a personas como usted mejoramos las condiciones de vida de las personas en cualquier parte del mundo. Yo me levanto todos los días no con una misión, pero con un deseo infinito de que cada día todo lo que yo hago pueda producir bienestar en los más cercanos, en los que siguen, en los que estén más cerquita, porque así es como yo vivo mi vida. La viví allá y también la continúo viviendo aquí. Y así se vive mejor, sirviendo a los demás, ¿no? Definitivamente. Gloria, das un salto de vida de salir digamos, de la provincia, como era Medellín en esa época. Sí. Y vas a Inglaterra, y te vas a Inglaterra. ¿Cuáles fueron las causas de ese viaje? Que ha sido maravilloso, por cierto. Por supuesto, yo me vine a Inglaterra por amor, por el amor. Cuando yo estaba en el Hospital San Vicente, conocí al que se convirtió en mi marido, y él se ganó una beca para venirse a estudiar a Cambridge. Y bueno, yo me vine detrás de él, detrás del amor. Y aquí él hizo un estudio sobre enfermedades y síntomas psiquiátricas, y nos vinimos y los dos nos mudamos a Inglaterra, a Cambridge, y desde entonces yo he vivido en Cambridge. Y desde entonces he trabajado en muchas áreas, hasta que ahora, como te digo, estoy trabajando en el hospital, en la Fundación Hospitalaria Mental, pero antes trabajé en la Universidad de Cambridge en investigación, también trabajé en la Universidad de Oxford en el Departamento de Psiquiatría y de Psiquiatría Social, entrenando a los que entonces eran, digamos, como los residentes de psiquiatría en técnicas de entrevista, y estas entrevistas cómo se aplicaban a la investigación. Yo me vine a vivir a Inglaterra en el 1994. Imagínate, ya llevo muchísimos años, y no se me ha perdido el paisa todavía, ni el acento, por supuesto. Ni lo vas a perder, porque es que el que lo quiere perder es por bobo. Uno no debe perder su acento. Esta sangre latina brota por todos lados. Así que sí, yo me vine a vivir aquí en el 94 y bueno, a mí la investigación
Me ha tocado de muchas maneras y yo creo que también es muy importante que pueda contar un poco de la historia mía personal, no solamente por la inquietud que yo tengo con relación a la mente, sino que cuando yo me vine a vivir a Inglaterra, antes, más, cuando yo tenía como 20 o 21 años, yo tuve un accidente de tránsito en Colombia, en Medellín, que perdí, fue un accidente bastante, digamos, sí, muy, que por causa de ese accidente yo perdí la visión de los dos ojos. Pues, estuve ciega durante mucho tiempo, porque el vidrio del carro sí, todo se fue, pues, digamos, a la cara y perdí Las la visión esquirlas por del los dos vidrio. ojos. Y estuve más o menos 6 meses ciega y los médicos pensaron que yo nunca volvería a ver. Tenía 21 años, o sea, te puedas imaginar, apenas estaba yo empezando mi carrera. Pero me recuperé la visión por un ojo, pero por el ojo izquierdo nunca la recuperé. Cuando yo me vine a vivir a Inglaterra, siempre tuve muchos problemas de dolor en el ojo izquierdo, porque hubo muchas heridas internas y nunca se pudo reparar. Y fue a través, aquí, de una investigación que fui invitada a ser paciente en una investigación en el hospital de Addenbrooke's, aquí cerquita, en un hospital de general, que yo pude recuperar, digamos, mi calidad de vida. Nunca recuperé la visión, yo tengo un ojo artificial, pero recuperé la calidad de vida. A través de esa investigación, ellos con una terapia de innovación lograron cortar el nervio y eso redujo dramáticamente el dolor. Como te digo, la investigación la tengo aquí en el cuerpo. La investigación me tocó a mí, como resultado de eso, todavía puedo hablar, sonreír, no tener dolor. Entonces, mi pasión por la investigación es por doble. Es por lo que yo pienso que podemos hacer por los otros, pero por lo que me ha dado a mí, que me ha dado un bienestar infinito, y por eso mi pasión y mi compromiso permanente a investigar es para tratar de que otros también tengan beneficio de las investigaciones. Qué maravilla, qué historia. Gloria, hoy estamos viviendo una pandemia en el mundo y se están haciendo miles de actividades para encontrar una vacuna. Gracias a su trabajo, usted está siendo parte de un equipo médico importante en Inglaterra que está trabajando en el tema de la vacuna. Quiero que en forma concreta le cuente al mundo entero los avances y la verdadera posibilidad de solución que tengamos para volver a una cierta normalidad. Yo me imagino que en Colombia ya llegaron las noticias acerca de la vacuna de Oxford, de la cual nosotros hacemos parte, digamos, de los equipos que están llevando la vacuna a los pacientes. En relación a que el estudio de la vacuna de Oxford se ha pausado, se ha hecho una pausa porque se ha encontrado una reacción a la vacuna. Y yo creo que lo primero que yo quisiera decir en relación a esto, porque se ha hecho muchísima publicidad que a lo mejor no ayuda muchísimo en este momento, pues es muy sensacionalista. Lo que está pasando en este momento con la vacuna de Oxford no es que se diga que es normal, es parte de un proceso que vive cualquier medicamento, en este caso una vacuna, cuando se hace en las fases de investigación. Yo no puedo decirles más nada en relación a eso. Estamos esperando que el equipo de Oxford científico dé realmente una información formal. Se sabe que uno de los pacientes tuvo una reacción, pero aquí eso se toma muy en serio y las autoridades regulatorias en investigación independientes tienen que hacer, digamos, una evaluación para mirar qué tan segura la vacuna es y poder seguir en eso. Dicen que la suspensión no es parar, no es cancelar, sino analizar las causas de lo que originó esa reacción, ¿no? Sí,
y yo creo que eso es muy importante, es que se le dé, digamos, como terminología que es verdadera. No se canceló el estudio, se pausó, puede ser, sí, se puso una pausa para poder analizar y poder evaluar rigurosamente lo que está pasando, digamos, con la enfermedad que fue producida, bueno, posiblemente no se sabe si es una reacción a la vacuna o no. Eso es lo que realmente es muy importante, es que se puso una pausa, pero el estudio continúa haciendo todo lo que nosotros hacemos aquí, digamos, en nuestro hospital, que es tomando las muestras de sangre para los pacientes que todavía continúan en el estudio, que les dimos la dosis más o menos hace 2 meses, para ver en pruebas de sangre cómo se está comportando la vacuna. O sea que hay una pausa y estamos esperando noticias, básicamente, del grupo de Oxford y de la organización independiente que existe aquí en Inglaterra para analizar los efectos secundarios de las medicaciones, que es una organización que es bastante seria y que tienen, como les digo, una rigurosidad en términos de que ellos tienen la responsabilidad para todos, para vacunas, para cualquier otro tipo de medicamentos nuevos, de ver que sean seguros. Yo creo que lo otro que es muy importante, que sería como el mensaje, es que esto es muy reasegurador, porque el grupo de Oxford, científico de Oxford, es muy transparente. Lo que ellos encuentran, ellos lo ponen al público. Lo encontraron y probablemente eso es muy importante que lo sepa el mundo, de que ellos están tomando muy en serio que la vacuna sea segura. Así que en respecto a la vacuna de Oxford, probablemente lo que yo les pudiera contar es eso, que es un grupo de investigación extremadamente serio. Ellos han publicado 2 papers en un journal que es de ciencia, que es el Lancet, donde han publicado las pruebas preliminares de cómo la vacuna está funcionando. Así que eso es muy asegurador y yo creo que eso es muy importante que lo podamos como decir y que bajemos el nivel de pánico que está generando esto, porque a mí me preocupa. Me preocupa por 2 razones, porque esta no es solamente una vacuna. Tenemos más o menos en progreso unas 34 vacunas, de las cuales por lo menos entre 4 y 5 nosotros vamos a ser parte de eso. Están en proceso, digamos. O sea que nosotros no solamente vamos a trabajar con el grupo de Oxford, pero también vamos a trabajar con otros grupos de investigación, como como en Londres, el Imperial College, también está trabajando en fases adelantadas con otra vacuna y muchas otras que con seguridad muchos de ustedes ya conocen. A uno lo que le preocupa es que uno ve, es como una competencia. Los rusos dicen que ya tienen la vacuna, los americanos dicen que también tienen la vacuna y los ciudadanos del común estamos expectantes de una solución a este tema. Este fenómeno de la vacuna realmente en este momento se ha convertido como en una bandera política. Yo no hablo ni de política ni me meto con eso, pero lo que veo es como fenómeno que se ha convertido en una bandera política, que es muy desafortunada, porque entonces tenemos dos vertientes. La vertiente de los investigadores que trabajan incansablemente para encontrar la vacuna que saque, digamos, al mundo de esta pandemia, y por otro lado, los que utilizan eso como una bandera política, lo que se ha dicho que es una geopolítica, cómo se está funcionando la vacuna, porque hay muchos países, y como sabemos Rusia o Estados Unidos, que están usando eso como de vanguardia política. Sabemos que muchos de los políticos están en campañas en este momento para ser reelegidos y por supuesto están haciendo uso de esto como una bandera política. Yo creo que hay que ser un poquito prudentes en relación con eso. No sabemos si vamos a tener la vacuna lista para este año o para el año próximo, no lo sabemos. Es una carrera
y debería ser una carrera para salvar al mundo, no para cuál país va a ser más potente y va a sobresalir porque tenga la vacuna. Yo creo, pero la humanidad ha sido así y somos parte de una humanidad que constantemente tiene dificultades para poder trabajar juntos por un bien común para la humanidad. Pero yo creo que hay muchas personas y muchos científicos que siguen, digamos, protegidos por todas estas cosas políticas y siguen trabajando con una rigurosidad científica muy importante para hacer que si la vacuna funciona y es segura, pueda ser producida y pueda ser, digamos, producida para todo el mundo. Así que sí, es una... lo otro que me parece muy importante también es que como estamos tan dolidos, la humanidad está muy dolida por el impacto que no tiene precedente en relación con una enfermedad como es esta y como es la pandemia, estamos todos aferrados como con un deseo de salvación de esta situación y la vacuna aparece como eso. Por eso tiene como tanta, digamos, está marcada con tanta importancia y cualquier cosa que pase, como en este momento lo que ha pasado con ese paciente, se magnifica, porque se magnifica proporcionalmente con la necesidad que los seres humanos tenemos ahora de buscar una salvación a esta pandemia. Gloria, es impactante lo que nos cuentas. Yo creo que ese es uno de los mensajes clarísimos que damos hoy. Hay que tener paciencia, hay que trabajar en beneficio de la humanidad y no de un interés particular, ni de un interés de un país. Es el mundo el que está requiriendo una vacuna. Y yo creo que otra cosa muy importante es, yo llevo trabajando muchísimos años en investigación y veo como un producto, cualquier medicamento, por decir una aspirina, pasa por muchas fases de investigación, lo que se conoce como la fase 1, la fase 2 y la fase 3, que es, digamos, donde se está llevando la vacuna de Oxford y muchas otras. Te cuento que más o menos se lleva entre 10 y 20 años para que un medicamento que empieza en el laboratorio allá con el microscopio y con las pipetas, hasta cuando llega a la farmacia, se toma entre 10 y 20 años de investigación para que eso pase. Ahora estamos hablando de una carrera contrarreloj para producir una vacuna en 6 meses. Así que hay que tener también un sentido de proporcionalidad con esto. No se puede, realmente se pueden acelerar procesos, pero no se pueden acelerar procesos que vayan en contra de la seguridad y de la eficacia de los medicamentos, en este caso de la vacuna. Y cuesta millones de dólares, millones de pesos y millones, por supuesto, de libras, que entre esos 10 años o 20, ese medicamento que se investiga se pueda llevar al mercado. O sea que ese es otro mensaje importante, que es, esto lleva tiempo. Y nuevamente es que estamos muy desesperados y yo creo que eso es lo que nos tiene tan angustiados, el desespero de poder salir de esto, el impacto sin precedentes que esta pandemia está generando. Pero no se puede acelerar demasiado porque, por el costo que tiene en términos de que sea segura y de que sea eficaz. Nosotros sabemos y hemos oído de otras vacunas de otros países, yo no menciono ninguno de los países que no se han producido, digamos, evidencias de estas fases primeras. Y yo creo que, nuevamente, hay que tener un poquito de prudencia cuando se anuncia que estas otras vacunas de otros países ya están listas y que van a empezar a vacunar al resto del mundo. Yo creo que es muy importante que toda la información que se produzca en términos de ciencia, de la rigurosidad de los grupos científicos y que esperemos que ellos nos digan los resultados. Si se hacen rigurosamente, van a ser mucho mejor. Qué bueno. Esperemos que sí. Gloria, una pregunta. El grupo que tú coordinas, específicamente, ¿en qué interviene en este proceso de investigación? El grupo que yo coordino es la unidad de investigación de Windsor, que es una unidad chiquitica aquí
somos más o menos 20, 25 personas. Yo manejo la unidad. La unidad tiene facilidades para tomar muestras de sangre, para hacer exámenes físicos. Y la unidad más o menos lleva, la fundamos entre el 2011-2012, y está sentada en lo que te digo que es como la Fundación de Salud Mental y de la Comunidad, pero en un hospital mental. Los hospitales mentales aquí son muy distintos, son de puertas abiertas, o sea que los pacientes no están encerrados. Y cuando yo, como buena antioqueña que soy, llevada para adelante, empecé a decir, bueno, ¿por qué no ponemos una unidad de investigación en un hospital mental? Porque la mayoría de unidades de investigación, sobre todo las que hacen investigación bastantes básicas, solamente pueden estar en los hospitales generales o de agudos, porque ya tienen acceso a la emergencia. Y bueno, empezamos a buscar la posibilidad, y así fue como empecé, digamos, este pequeño proyecto que fue la unidad de Windsor. Y entonces empezamos a hacer una investigación. Tenemos investigaciones en muchísimas enfermedades. Al principio nos focalizamos muchísimo en la demencia, sobre todo en el Alzheimer, porque en Inglaterra, más o menos hace 5 años, yo no sé si en Colombia se hizo publicidad sobre eso, uno de los primeros, del primer ministro, digamos que lanzó una campaña que era la campaña para encontrar la cura contra el Alzheimer. Porque como sabemos, la demencia no tiene cura, no se ha encontrado cura hasta este momento. Y invirtió muchísimo dinero Inglaterra en buscar, digamos, en promover la investigación. Así que nosotros nos especializamos por mucho tiempo en estudios sobre la demencia. Y de ahí sobre las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, por ejemplo, o la enfermedad de la neurona motora. Fueron, digamos, las tres primeras enfermedades que nosotros empezamos a investigar de una manera muy, digamos, bastante. Pero luego empezamos a ampliar. Y empezamos a ampliar a las enfermedades mentales. Estamos haciendo investigación en demencia, en depresión, en ansiedad, en estrés postraumático. Estamos haciendo investigación en enfermedades raras también, que esa es otra área que se requiere que también se pueda, digamos, invertir, porque la investigación es por modas, de alguna manera. No es ni bien ni mal, es por modas en el sentido en que depende de la prevalencia de la enfermedad, lo que quiere decir, depende de cuánto la enfermedad se está manifestando, la inversión se establece para investigar en ellos. Entonces, la demencia se puso en un tiempo muy digamos, como la principal prioridad, y trabajamos mucho en eso. No hemos encontrado ninguna cura, no hay cura para la demencia. Hay unos paliativos, ¿no? Unos pequeños paliativos para la demencia, ¿no? Los estudios que se han hecho, que estamos haciendo y que hemos venido haciendo han sido, digamos, de dos características. Uno, de encontrar un medicamento que ayude a detener el deterioro cognitivo, digamos, la pérdida de la memoria, o uno que la cure. Cualquiera de los dos que encontremos que ayude. Porque lo que vemos también es que la demencia afecta muchísimo a nuestros pacientes, pero el efecto que tienen los familiares en la sociedad y en el sistema de salud es muy grande porque el deterioro es muy grande. Pero seguimos investigando. Lo que hemos encontrado es que muchos de estos estudios, desafortunadamente, después de hacerlos durante 1 año o 2 años, los estudios que hacemos son lo que se llaman estudios comparativos entre la medicación y el placebo. Lo que es, sí, cuando se hacen el análisis al final del estudio, si no se encuentra ninguna diferencia entre ese medicamento y el placebo, la medicación no funciona, porque entonces lo que vemos es que no ayudó a que los pacientes mejoraran su memoria, no la recobraran. Estos estudios, como te digo, venimos haciendo muchos y no hemos encontrado muchos éxitos en ellos, pero también estamos haciendo otros estudios que son bellísimos, que como tú dices,
digamos que son paliativos, pero es darle un poquito más de sentido, de vitalidad a los pacientes y de invertir en su bienestar. Estamos haciendo investigación ahora con musicoterapia. Estamos haciendo investigación. ¿Cuánto sesiones de musicoterapia ayudan a que los pacientes estén más calmados, recuerden un poquito más probablemente en relación a su pasado y se muevan un poquito más si logran, digamos, engancharse con la música? Ese es un estudio actual que estamos haciendo. Y hay otro estudio que es en relación con la demencia, pero ayudándole a los familiares a resolver problemas. No para los pacientes, pero en beneficio de los pacientes. Porque al fin y al cabo son los que están ahí al lado de ellos, los familiares, los maridos, las esposas que cuidan a los pacientes, que sufren dramáticamente por verlos en su deterioro. Entonces a ellos les estamos ayudando, estamos haciendo un estudio de cómo, ayudándole a ellos, a los que cuidan a los pacientes, a resolver problemas mínimos que les ayuden a vivir mejor con sus pacientes. Entonces, como te digo, son tendencias. Lo primero, hay que buscar la cura por un medicamento y no lo hemos encontrado. Miremos cómo podemos entonces mejorar y, digamos, cambiar el rumbo, y ahora estamos haciendo investigación en eso. Pero hacemos investigación en otras áreas también. Es que, Claro, como te digo, Gloria, esta investigación no me para. Estas investigaciones son maravillosas, pero aquí se demuestra también el grado de paciencia y perseverancia que tienen ustedes los investigadores. Sin esa acción de ustedes permanente, esa lucha por lograr vencer los obstáculos, no tendríamos tantos avances en la medicina y en la psicología. Sufrimos cuando no encontramos respuestas. Claro, eso el corazón es. Se nos baja así. Estamos esperando qué pasó, si hubo. Y el resultado, claro. Y se nos da un lockdown. Porque, bueno, por lo menos yo pero, te digo, pero como buena paisa, al día siguiente vuelve y dice, no, hay que arrancar, hay que seguir. A levantarse y a ver, sí, por supuesto. Y como te digo, es así, mi equipo y yo somos dedicados y con un amor infinito. Así que nos secamos las lágrimas y bueno, mañana vamos a encontrar otra forma de ayudar a los pacientes y empezamos al día siguiente, como dices tú. Ok, Gloria, el tiempo nos mata en estas... Sí, sí, y yo, como te digo, yo me entusiasmo muchísimo. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Pero yo creo que esto que nos has contado hoy, pues va a tener también un impacto importante en la sociedad para que entienda un poco todo lo que se hace por beneficio de la humanidad y en este caso tanto por la pandemia y por la solución a los problemas. Pero yo sí quisiera que le dieras un mensaje a todos aquellos que investigan en Colombia, que tengan esa conciencia que tú expresas como despedida en este programa. Sí, mira, yo creo que en Colombia se están haciendo muchas cosas muy buenas, la gente tiene muchas ganas de investigar. Yo he estado en contacto recientemente con el Departamento de Psiquiatría del Hospital San Vicente y hay gente dedicada, gente buena que está con muchos deseos de investigar. Investigar no es fácil, investigar requiere recursos físicos, recursos económicos, recursos humanos, pero investigar requiere preguntas. Y yo simplemente hago un llamado a que empecemos a preguntarnos. Investigar es tener una pregunta para saber qué es lo que está pasando. Así que investigar puede ser con un papel y un lápiz y preguntarse. Como te digo, para mí los gatos son, cuando yo los miro, que están mirando y oliendo y tratando de investigar porque son muy curiosos. Y yo creo que es muy importante mantener la curiosidad, abrirnos y constantemente hacer preguntas. Así que a los investigadores no es fácil, pero es maravilloso poder encontrar preguntas, hacer preguntas y poder encontrar respuestas a ellas. Así que yo lo único que les puedo decir a los investigadores es que los que tenemos el privilegio de investigar, tenemos también una responsabilidad muy grande, moral y ética, es que lo hagamos con todo el corazón, con toda la ética posible
y que lo hagamos por el bien de los pacientes y de la humanidad. Gloria, el pensamiento al aire te da un abrazo y muchas gracias por este gran acompañamiento que has tenido con nosotros y con la humanidad. De manera que... No, yo estoy muy emocionada, me da como escalofrío también y me siento mucho en la casa, me siento como sentada ahí con ese montón de matas maravillosas. A ti te agradezco inmensamente por darme este espacio para compartir todo esto. Oye, y a ti compartir con nosotros con tantas ocupaciones que tienes allá en Inglaterra. Este pequeño instante es una maravilla para la gente que nos ve. Gloria, mil gracias. Hay que tener mucha fe y hay que seguir, hay que tener... Lo único es también muy importante y es que estamos trabajando para encontrar una vacuna, pero mientras tanto, cuidémonos. Usemos mascarillas cuando estemos afuera, lavémonos las manos, tengamos un poquito de paciencia para que no nos encontremos todos, pero nos vamos a volver a encontrar y abrazar y tomarnos un cafecito juntos. De eso y espero que sea pronto. Espero un abrazo muy pronto. Un abrazo para ti. Muchísimas gracias. A ti. Hasta pronto.